la discapacidad vaya siendo cada vez más pequeña y apostar al niño que tiene muchas cosas para poder desarrollar y que su hándicap se le vaya reduciendo de manera que pueda cumplir con todos sus objetivos en la vida. Los niños con discapacidad tienen derecho al juego, a la educación, a la no discriminación. Un niño y una niña son personas en proceso de estructuración de su vida. Por eso también los profesionales tenemos que tener en cuenta esto y tener en cuenta el poder que tienen nuestras palabras en la vida de esos niños, esas niñas y esos padres. El trabajo de inclusión para algunos chicos funciona muy bien. La voz puede no sonar, pero sí va a ser perceptible. Pero a veces la discapacidad también es dolor. Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes, otro martes juntos. Y la verdad es que hoy tengo para proponerte un tema. Vos sabés, hay un hilo conductor en cada programa y hoy parece medio difícil y es algo que a mí me encanta. Vamos a hablar de infancias y de discapacidad. Y a propósito voy a resaltar infancias. Vamos a meternos en las diferencias, en la diversidad. ¿Sabes qué? Algo que por ahí noto mucho en el consultorio es que a algunas familias le pasa que la preocupación lógica por la salud de su hijo, de su hija, hace que se pierda de vista o que quede en segundo plano algo que es fundamental en la infancia, que es el juego, los juguetes, los momentos de jugar. Nadie, absolutamente nadie, bajo ninguna circunstancia se puede perder la infancia. Y la infancia está ligada al juego. Hoy tenemos un programa gigantesco, enorme. Tenemos 2 invitadas en el piso, estuve por la Feria del Libro haciendo algunas entrevistas y tenemos videos grabados. El primer video que quiero que veas es de una licenciada en Ciencias de la Comunicación. Vamos a escuchar a Daniela Asa. Todos los niños y niñas merecen una infancia plena. Como persona con discapacidad, nunca se me privó disfrutar de una niñez feliz, donde yo jugaba, me divertía, socializaba. Cuando hablamos de discapacidad e inclusión, nos preocupamos muy poco sobre los niños con discapacidad. Incluso muchas veces solemos anularlos u olvidar sus derechos que lamentablemente son muy vulnerados. Sin embargo, esta etapa es clave y determinante. Como cualquier niño, los niños con discapacidad tienen derecho al juego, a la educación, a la no discriminación y lamentablemente sigue siendo una deuda pendiente, ya que todavía la violencia y el bullying afecta a la mayoría de ellos y también por otro lado se sigue relegando a los niños con discapacidad a los ámbitos médicos. Necesitamos recordar que los niños con discapacidad también son niños para que puedan construir una identidad sólida y que sean adultos fuertes. Cuando alguna conducta o alguna condición de nuestro hijo, de nuestra hija nos preocupa, nos angustia, tener un diagnóstico nos sirve de alivio y nos sirve de guía. Pero tenemos que recordar que un diagnóstico no es una sentencia, no es el destino, no es que efectivamente vaya a pasar una cosa o vaya a pasar la otra. Tenemos que conocer a esa persona que tenemos enfrente. Por eso, Gisela Untonglich dice, en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Desde México, donde está presentando su último libro, también nos manda un video. ¿Por qué en la infancia los diagnósticos tendrían que escribirse con lápiz? Para pensar esto, pensamos en los niños que empiezan a escribir sus primeras letras en lápiz. Y entonces propongo que los profesionales que nos ocupamos de la salud mental de la primera infancia también escribamos en lápiz esas primeras hipótesis diagnósticas que luego podrán ser utilizadas para armar los caminos que ese niño y esa familia necesitan, los caminos terapéuticos, las propuestas que tendrán que ser pensadas para cada niño, para cada niña, para cada familia, en cada situación. Porque un niño y una niña son personas en proceso de estructuración de su vida. Y cuando los padres realizan la consulta, eso puede establecer un hito relevante en su historia.
Y con frecuencia hay un antes y un después de esa consulta que estableció ese diagnóstico. Por eso también los profesionales tenemos que tener en cuenta esto y tener en cuenta el poder que tienen nuestras palabras en la vida de esos niños, esas niñas y esos padres. Los diagnósticos entonces lo que tendrían que hacer es funcionar como brújula orientadora por un tiempo, por un momento, y ser revisados en cada uno de los momentos y en cada una de las situaciones. Voy a contar un poquito, estuve paseando por la Feria del Libro y ahí me encontré con el doctor Ronnie Kremenchuk y con la psicopedagoga Mariela Pereira. Vamos a ver las entrevistas, vamos a hablar de discapacidades y de integración escolar. Desde la Feria del Libro, donde acaba de presentar su último libro, estamos con el doctor Ronnie Kremenchuk. Él es pediatra, especialista en desarrollo temprano, en primera infancia, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y un hombre al que admiro muchísimo. Gracias, Ronnie. Muchas gracias, Marina, muchas gracias por entrevistarme. Hoy el tema que nos convoca es discapacidad de infancias. La discapacidad vaya siendo cada vez más pequeña y apostar al niño que tiene muchas cosas para poder desarrollar y que su hándicap se le vaya reduciendo de manera que pueda cumplir con todos sus objetivos en la vida. Y que la familia sienta ese hándicap como una cosa que la puede sobrellevar y a la vez poder sentirse feliz y acompañando a su hijo en ese crecimiento. A veces la discapacidad es tan grande que esto no es posible, pero también tenemos cosas para decir, ¿no es cierto? Cosas para hacer. Una familia que pueda brindar amor para que un niño haga pequeñas cositas que vaya adquiriendo, ya es una enorme alegría y una enorme fuente de poder para poder seguir tratando esa discapacidad. Siempre menciono la experiencia de el escritor Oé, Kenzaburo Oé, premio Nobel de literatura, tenía un hijo pequeño con un problema cerebral muy importante que se llamaba Ikari. A Ikari lo habían desahuciado y él lo sacaba a pasear por el campo y Ikari prestaba atención a los pajaritos. Y el papá entonces le grabó un cassette con todos los sonidos de los pájaros y le puso un nombre a cada sonido. Un día Ikari, yendo por esos paseos en bicicleta con su papá, dijo abutarda, el primer sonido, que era el sonido de un ave que reconoció. A partir de ahí el padre le puso una profesora de piano. A pesar de tener todos sus dedos agarrotados, la profesora de piano se metió con él a hacer música. Y ese hombre, Ikari Oé, con todas sus limitaciones, es decir, se constituyó en un músico que escribe sinfonías. Y Marta Argerich estuvo en Japón y tocó una sinfonía de Ikari Oé. Así que la discapacidad es un fantasma, hay que atravesarlo. Desde el stand de Entre Ideas en la Feria del Libro estamos con Marcela Pereira. Ella es la directora de la editorial, es psicopedagoga, magíster en psicología educacional. Muchas gracias, Marcela. Gracias a vos por dar a conocer la editorial y los libros que tenemos. Muy bien, y hoy estábamos hablando en el programa sobre discapacidad e infancias y fundamentalmente quiero que hablemos y pongamos el foco de la discapacidad en las escuelas, en los colegios. Bueno, es un tema candente, ¿no? Que va cambiando según los tiempos, las tendencias, hasta los nombres, ¿no? La inclusión, las adaptaciones, todo como un vocabulario que va a caber, las necesidades especiales, las maestras de apoyo a la inclusión, en fin. Creo que va cambiando de provincia en provincia mucho la realidad. A mí me toca a veces supervisar colegas psicopedagogas en su práctica clínica, en su práctica institucional, y ves esto, ¿no? Estas diferencias de lugar en lugar, en donde en algunos lugares el trabajo de
inclusión, antes era integración, ahora es más inclusión y demás, para algunos chicos funciona muy bien. Esta posibilidad de socializar, de ser uno más. Algunas cosas tendrán sus desafíos y no podrán hacerlo tal cual lo hace el grueso de un grupo escolar, lo común, ¿no? Que es algo que me parece que hay que revisar y pensar, esto de lo común. ¿Qué es lo común? Pero bueno, en otros espacios de socialización esto los fortalece, son uno más, forman parte de un grupo, eso genera y habilita el despliegue del lenguaje, el despliegue más subjetivante, ¿no? Ser uno entre varios. Pero también tenemos que pensar que tampoco eso puede ser una medida como fundamentalista, porque para algunos chicos esa opción no va. Entonces, hay algunos sectores, acá en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que hay escuelas integrales, lo que antes se llamaba escuela de recuperación, hoy con algunos avances interesantes, son escuelas integrales que son más pequeñas, con mucho taller, con muchos profesionales de la salud y la educación apoyando, y que ese dispositivo le va mucho mejor que a ultranza meter en la escuela común a chicos que terminan sufriendo bullying o bueno, que sienten esa extrañeza de no pertenecer, de no llegar. Hay algo que la escuela tiene que trabajar mucho, pero las familias también. Hay como una ética ahí que se transmite y se debe transmitir, ¿no? Respecto de la aceptación del otro y que el otro siempre es diferente, aunque tenga este problema o este otro, o sea gordo, flaco, lento, rápido, inquieto, calladito, etcétera, ¿no? O desafíos orgánicos también. Estamos en compañía de Beatriz Sáenz, ella es kinesióloga, psicomotricista, Alejandra Jacobone. Yo la fui a ver a un congreso a Uruguay y la admiro realmente muchísimo. Ella es musicoterapeuta. Bueno, hoy vamos a hablar de cuerpo y discapacidades. Me parece que lo más importante es saber que todos construimos el cuerpo de la misma manera, más allá de la discapacidad. Sí, o sea, hay una cosa básica que tiene que ver que para poder construir un cuerpo necesitamos primero de un otro que esté constante y presente con ese bebé y que para que este cuerpo se pueda construir, para que este sujeto se pueda armar y pueda decir en algún tiempo yo tengo un cuerpo. Eso es fundamental. La construcción del cuerpo es eso, el poder apropiarse, el poder mover. No somos solo biología, algo que digo acá siempre cuando una mamá agarra, o un papá agarra un bebé y le dice y la manito y la nariz y dónde están los ojitos y estamos formando la noción de cuerpo, de integración con el cuerpo. Sí, simplemente en el tacto, en el contacto, en el balance, en el sostén. Esta siempre tiene que ser lo más importante. Sabemos que estamos frente a un sujeto en construcción que tiene que apropiarse de un cuerpo y que para que tengamos sentido en la vida tenemos que tener, digamos, autodeterminación y autonomía. Entonces, estas son como las bases primeras. Qué bárbaro. Generar esta autodeterminación y esta autonomía es el gran desafío de la crianza en general y discapacidades en particular. Claro, yo pensaba un poco también escuchando a los demás y que así como vos resaltaste en la apertura infancias en plural, bueno, también hay discapacidades en plural y en singular, ¿no? O sea, cada persona que tiene una discapacidad o tiene un diagnóstico discapacitante, que a veces no es lo mismo, o tiene un sufrimiento, se va a construir como un ser humano, se va a construir como un sujeto y el cuerpo, su sonoridad, sus modos comunicativos van a ser una construcción que está enlazada en ese intercambio con el otro. No es solo el otro el que le permite constituirse, pero es el otro en intercambio, en escucha y en mirada el que va a permitir que uno se construya de una determinada manera. Y a mí me parece que así como el organismo deviene cuerpo, digamos, ¿no? O sea,
venimos al mundo con un organismo, eso es indudable. Ese organismo puede venir completo, incompleto, con problemas, adquirir problemas en otro momento. Y también tenemos una fonación que deviene voz. Fonar no es lo mismo que tener voz. La voz también es algo que uno construye en la relación con el otro. Pero lo que yo puedo aportar, y vos traes este trabajo que yo había presentado en Uruguay, y ahí una de las cuestiones que yo pensaba que podía significar realmente un aporte al pensar cómo nos constituimos, es justamente el aspecto de la sonoridad, que no es una dimensión más. O sea, estamos por ahí muy acostumbrados a pensar la dimensión del cuerpo y la dimensión de la palabra, ¿no? O sea, los seres humanos nos desarrollamos, devenimos humanos en el desarrollo corporal, en la apropiación de un cuerpo y en el acceso al lenguaje verbal. Pero hay otra dimensión que, bueno, es mi profesión, es a lo que me he dedicado toda la vida y lo que creo que también significa un aporte a los que trabajamos en infancias y en adultos también, pero en infancias, que es nuestro tema, que es la dimensión de la sonoridad, que no es solo la voz. O sea, la voz sí, pero la voz puede no sonar, pero sí va a ser perceptible. Y en este ejemplo que vos traías del bebé y el contacto, ahí hay musicalidad, hay un tempo, hay un ritmo. Tu voz se elevó en el momento que te imaginaste, ¡uy, esa naricita! Bueno, eso que nos pasa es del campo de lo sonoro y articula con el cuerpo y articula con lo verbal. Me ha tocado acompañar niños con muchas dificultades, sí que sí. De diferentes, con diferentes diagnósticos y diferentes cuestiones, ¿no? Siempre por ahí se piensa que la discapacidad, por ahí solo se piensa en la limitación del movimiento, pero a veces la discapacidad también es dolor. Por ejemplo, una artritis reumatoidea infantil. Y es aprender a vivir con este cuerpo que duele y que se deforma y que cada tanto me impide moverme, me impide ir a la escuela. Yo recuerdo particularmente, digamos, a un niño que tenía una parálisis de todo su cuerpo y habíamos armado, esto hace muchos años, digamos, ahora ya está más de moda, pero en ese momento habíamos armado una patineta mucho más ancha que las normales y entonces por el pasillo, digamos, de la institución lo había puesto con una soga muy larga para que él sintiera realmente que estaba solo, que dependía o sea, que algo tenía que ver con él y su cuerpo, ¿no? Con este aditamento que puede ser una ortesis o puede ser la patineta en este caso. Y bueno, y entonces empezamos a andar en velocidad. El disfrute de sentir el movimiento, sentir la velocidad, sentir el viento en la cara, más allá de la posibilidad de moverse. Me parece que es una cuestión que tenemos que dar. Y las discapacidades tienen, como vos decís, dimensiones epocales, contextuales, singulares, prestacionales. O sea, institucionales, arquitectónicas, o sea, hay un montón, realmente es un tema que, bueno, podríamos hacer 8 programas y nos quedaríamos cortos. Totalmente. Pero me parece que en esta pregunta que vos hacés, ¿no? Bueno, ¿cómo se trabaja con el cuerpo? El cuerpo somos, o sea, es cómo se trabaja con el otro, no perder de vista la cuestión lúdica, el juego, eso que apareció, bueno, jugar es jugar. Con ella lo que tengo... Ella decía el disfrute de este nene. Porque jugar es disfrutar. Por supuesto. Y la dimensión de la experiencia, ¿no? O sea, experimentarse jugando, experimentarse con otro es algo que nos está pasando en un encuentro. La ética es la del encuentro, la de proveer una experiencia, y la responsabilidad más grande para mí es identificar qué necesita y qué no necesita un niño. Lo que estoy haciendo de más, lo que le estoy ofreciendo que no le sirve, ¿para quién es eso que hago? Bueno, entonces le voy a agradecer a Daniela Asa, Gisela Untoglish, a Ronnie Kremenchuk, Marcela Pereira, a Alejandra Jacobone, Beatriz Sáenz, y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas por Salud en Redes. Besos. Gracias.